El viento, ¿qué es lo que hace? Soplar, hermano, sobre las aguas, impulsando olas. Quizás las olas, hermano, en medio de aquella barquita, no como los transatlánticos que hay hoy en día, hermano, y aún los barcos tan grandes de hoy en día, hermano, cuando hay viento huracanado, tratan de esquivarlos, de irse por otro lado, pero ellos estaban en medio de aquella tempestad que se levantó, hermano. Esa tempestad de viento. Hay vientos, hermano, que quieren estorbar en nuestras vidas, hermano. Hay vientos que quieren tornar nuestras barcas, hermano, voltearlas. Porque son vientos contrarios. Porque ellos habían enfilado su barca, su proa, hacia el otro lado del lago. ¿Y qué es lo que estaba haciendo este viento, hermano? Que de un momento a otro se levantó. ¿Usted cree que este viento fue Dios el que lo levantó? Aleluya. ¿Usted cree que estos vientos que estaban golpeando la barca de Cristo, hermano, la barca de Jesús, que Él dormía ahí tranquila, plácidamente, pero que sus discípulos, hermano, se estaban asustando de ver aquel viento que de un momento, porque ellos tenían experiencia, hermano, ellos no se asustaban por cualquier cosa, ellos sabían el mover de los vientos, ellos conocían los vientos, pero este viento era diferente. Este viento que se había desencadenado, hermano, no era un viento común y corriente, era un viento que venía en contra, no solamente de los discípulos, sino contra el mismo Jesús, hermano. Ese viento quería ahogar a Jesús mismo con sus discípulos. Por eso es cuando se levanta, porque cuando se levanta una tormenta, el Señor también se levanta, hermano. ¿Y qué hizo cuando se levantó? Reprendió. Él no le dijo tranquilas o tranquilos vientos. Él reprendió el viento. Porque ese viento que se había levantado, hermano, era un viento contrario, era un viento que no era normal. Porque dice la Escritura, en el Antiguo Testamento dice que Él viaja sobre las alas de las nubes, hermano, de los vientos. Pero aquí, el enemigo levanta este viento para tumbar a Jesús y a sus discípulos. Bendito sea Dios. Se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban, hermano, para que ellos estuvieran asustados de esta forma, hermano, y saber que el viento que estaba golpeando esta barca en este momento, hermano, era un viento bien diferente. Se llenaron de temor, hermano, se amedrentaron. ¿Pero por qué se iban a amedrentar? Primero tenían la experiencia. Y además de eso, sabían que Jesús estaba con ellos, que estaba ahí al ladito. Dice en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos y Mateo, hermano, dice que muchas barcas estaban al lado de esta también. Es decir, que cuando Jesús se fue en la barca con sus discípulos, otras barcas estaban con él. Si habían otras barcas, hermano, imagínense cómo estarían de miedosos, cómo estarían de llenos de pánico, hermano. Si los discípulos conocían el mover de Dios, si los discípulos sabían lo que tenían al lado, sabían quién era, hermano. Imagínense aquellas otras barcas que estaban alrededor de la barca de Jesús y de sus discípulos. ¿Cómo estarían, hermano, esos capitanes o aquellos hombres? Me imagino que también tenían experiencia. Pero este tiempo, hermano, que muchas veces se han levantado vientos contrarios para nuestras vidas, hermano, queriendo hacer naufragar o hacer zozobrar esta barca, hermano, nosotros tenemos que estar pendientes si es un viento de Dios, hermano, porque cuando en el tiempo de allá del aposento alto, ¿qué fue lo que descendió, hermano? ¿Qué fue lo que descendió? El Espíritu Santo en un silbido hasta apacible, como en un viento suave, hermano. Pero este viento que se había levantado en medio del mar, hermano, no era un viento cualquiera. Era un viento contrario, hermano,
Tanto era así que el viento que se levantó, hermano, cuando Jesús se le despierta y se levanta, lo que primero que hace en este evangelio, dice que reprendió al viento. En los evangelios de Mateo y de Marcos, lo primero que hace es exhortar a los discípulos, hombres de poca fe. Es decir, que el primero lo que hace, no es que haya contradicción en los evangelios, lo primero que hace es calmar a sus discípulos. Porque en Mateo y en Marcos dice que él se levantó y habló a sus discípulos y dijo, hombres de poca fe, ¿por qué estáis temerosos? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis llenos de miedo? ¿Usted cree, hermano, que las iglesias hoy en día, en vez de estar llenas, buscando de Dios, están llenos de miedo, hermano? Están llenos de pánico. Porque en vez de estar llenas las iglesias, hermano, en este momento tan difícil, ¿sabe qué es lo que hacen? Están corriendo, hermano, como sin Dios. Como Dios nos habló hace un par de meses atrás. Que en vez de estar corriendo, hermano, desesperados, porque el viento se había levantado contrario, el viento, esta tempestad económica que hay, hermano, muchos hijos de Dios salieron corriendo, en vez de salir corriendo al refugio de Cristo, hermano, al refugio de Jesús, salieron corriendo, hermano, como locos, buscando desesperados más trabajo. Porque la tempestad se levantó, hermano. La tempestad se había levantado de una forma violenta, hermano, fuerte. Tanto que las barcas de aquellos hermanos se están anegando. Está como tratando de zozobrar. Porque los vientos se están pegando contra la barca con ímpetu. Y no están creyendo. No le están creyendo a Dios. Porque el Señor, cuando despertó, porque sus discípulos lo habían despertado, diciéndole, maestro, maestro, perecemos. ¿Por qué no acercarnos al Señor en los momentos más difíciles, hermano? En los momentos de angustia, en los momentos más apretados económicamente, en los momentos en que todo parece cerrarse, en que todas las puertas parece que estuvieran cerradas, en que parecía que el mar se ha agitado de una manera tan grande, y nosotros en medio de aquel mar agitado, hermano. Pero sabemos que Jesús está con nosotros. Jesús está en la barca. Y si Jesús está en la barca, ¿por qué no lo despertamos? ¿O es que nos falta fe? Y lo dejamos dormido tranquilamente. Porque Jesús se durmió en medio de aquella tormenta, hermano, en medio de aquella tempestad de viento que estaba golpeando la barca, hermano. Usted se imagina las olas, hermano, cómo estaban moviendo, y Jesús era en la cabecera, recostadito, tranquilo, para allá y para acá, y para allá y para acá. No se mareaba en el maestro, no sentía nada, no se despertaba. ¿Por qué? Porque Él había dado una orden, hermano. Él le había dicho a sus discípulos, pasemos, no dijo pase, sino pasemos al otro lado del lago. Es decir, Él les dio primeramente ¿qué? Seguridad. Él les dijo, yo también voy a estar con ustedes, pasemos. Pasemos. Pase lo que pase en medio del lago, yo estoy con ustedes. Ya habían visto el mover de Cristo, habían visto el mover de Jesús, sabía que era el poder que tenía Jesús, y además de eso les daba seguridad. Dios nos da seguridad a nosotros, hermano. Dios nos dice que confiemos en Él, que
Él está a nuestro lado para ayudarnos, para que cuando se levanten aquellas tormentas, hermano, no solamente